¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Araucanía Decide, aquí en TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, siempre junto a Catalina Sánchez en la conducción y nuestro panelista experto que hoy vuelve nuevamente a su casa televisiva, Germán, aquí a TVUCT Araucanía. En este caso vamos a estar conversando en su calidad de experto también, así que bienvenido, Germán. Circo, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí también, Cata. Ya nos habíamos reunido en otros programas, una bonita experiencia y bueno, ahora tratar de analizar el complejo panorama que para muchos no es tan distinto de lo que ya hemos vivido a raíz de estas presidenciales y parlamentarias. Claro, vamos a ver el otro lado de la moneda hoy día porque estuvimos junto a Germán con candidatos, candidatas, algunos de ellos electos incluso en estas elecciones parlamentarias. También estaremos viendo lo que aconteció con la elección presidencial. Ya lo habíamos dicho con Francisco en Pauta Informativa. Tenemos a Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, y también a José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, que pasan entonces al balotaje el próximo 14 de diciembre. Exactamente, para contarles un poco a todos ustedes en sus casas acerca de don Germán Campos Herrera, contarles que es licenciado en Historia de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, también magíster en Política y Gobierno y doctor en Ciencia Política, además con una amplia trayectoria académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco, además director del Centro de Políticas Públicas. Aquí un breve repaso nomás por su trayectoria, Germán, y comencemos con lo que decía Cata. Vamos con algunos datitos de lo que fueron las últimas elecciones que vamos a estar desarrollando en este primer bloque para luego avanzar con las proyecciones ya en el segundo bloque, ¿no? Sí, comencemos justamente, Germán, con los resultados de las elecciones presidenciales. Quizás por alguna sorpresa está tan poca distancia entre Janet Jara con José Antonio Kast. Varias encuestas daban a ambos como los candidatos que pasarían a segunda vuelta. Finalmente eso fue así. Janet Jara con el 26,85% y José Antonio Kast con el 23,92%. Te lo pregunto a ti como experto. Y según este análisis político, ¿llama la atención efectivamente la poca distancia o era de esperarse? No llama del todo la distancia que hay entre los candidatos. Lo que sí llama es la mala nota que tienen las encuestadoras en Chile. ¿Sí? Aquí hay una crítica importante que también se tienen que hacer cargo, bueno, a aquellos que de una forma rastrean la percepción de los chilenos y chilenas en nuestro país y por lo visto no les fue bien. Hay una nota pendiente allí. Lo que también, si uno mira en periodos preelectorales, también predispone, por así decirlo, al electorado cuando te nombran cuando te muestran una serie de encuestas, ¿cierto? Y los tomamos como un punto de referencia. Entonces, no es tan diferente, Catalina, el escenario que se preveía. Lo que sí es que muchas de ellas en buen chileno no le achuntaron y eso también hay que asumir cierta responsabilidad. Lo digo en términos de informar, documentar, porque buena parte del electorado toma eso como un punto de referencia para la toma de decisiones futuras. Ahora, fue quizás la mayor sorpresa en estas elecciones el porcentaje que logró sacar Franco Parisi, porque acá entramos un poco al análisis político, Germán, que es lo que todos se preguntan finalmente, ¿qué pasa con los votos de Franco Parisi? Que hay que hacer la diferenciación también de que el voto de Franco Parisi es uno, ¿cierto? Otra es la cosa, o corresponde a los votos del ciudadano común y corriente que va a decidir entre optar por ninguno o bien por Janet Jara o José Antonio Kast. Pero ¿se veía venir el casi 20% de Franco Parisi? O sea, miremos el performance de las anteriores elecciones. Parisi fue igual también un personaje relevante en las elecciones anteriores y no se esperaba menos. Ahora, estuve acompañando a un medio de comunicación colombiano en el seguimiento de esto y claro, la primera hora y media en los primeros dos informes, por así decirlo, que claro, empezaban con el 1.5, después el 5 punto algo, que fueron como estos informativos que lanzaba el CERVEL, pero al principio estaba Parisi de cuarto y me arrojé a decir algo que no era menor, le achunté, yo creo que solamente por intuición, y es claro, primero porque era muy poco para poder dar alguna predicción, pero le mencionaba ese medio de comunicación, pero tenemos que esperar que el voto regional entre, ¿sí? Y el voto regional, particularmente para Parisi, es el fuerte. Es relevante. Es fuerte en el norte. Sí, eso claro. Es lo que se despliega. Entonces, claro, estaba en el 1, 2, 3,
Jara, Kast, Matei. Jara, Kast, Matei, en un muy buen rato, que dicho sea de paso, en esta ocasión creo que se demoraron un poco más en dar los datos y demás. Se caracterizaba el CERVEL por esta rapidez en los datos, pero creo que allí hubo un desfase. Ahí, Puntualmente sobre esa pregunta, entonces, no es sorpresa Parisi, y sí es importante el fenómeno Parisi en regiones. Ahora, particularmente, el despliegue, sabemos muy bien que esa es su tierra próspera, por así decirlo. Aquí lo que impresiona es que en nuestra región de la Araucanía se nos coló un... Exacto. y eso también nos da señas de que también, por lo menos en nuestra región, esa demanda o esa articulación, ese discurso de Parisi, algo cala también en la región de la Araucanía. De hecho, en la Araucanía bajó mucho el porcentaje de Belín Matei. Y solamente para complementar lo de Parisi, efectivamente ganó en 4 regiones: Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Lo que tú bien decías, Germán. además, complementando con lo que tú decías al comienzo, Germán, Franco Parisi ha sido muy crítico con las encuestas, dando cuenta de que efectivamente inclinaron la balanza, no necesariamente en su favor, y eso también ha gatillado una serie de críticas, tal como tú complementabas, a las encuestas y también el formato que se está utilizando, la metodología, porque finalmente ciertamente genera un sesgo dentro de la población, y eso hoy día queda más en evidencia que nunca. Lo ha manifestado también el ex candidato ahora, Franco Parisi, que está ahí viendo cómo también capitalizar este volumen tan importante de votos que ambas bancadas quieren o ya están saliendo a buscar, sin duda. Ahora, respondiendo un poco, y quiero cerrar con esa pregunta que también hacía Cata, ¿el voto de Parisi automáticamente se transfiere a alguno de los dos candidatos o esta...? No. De hecho, yo me alineo a varios analistas políticos, esto no es una idea propia, pero sí que voy construyendo con otros colegas, y es que acá puntualmente el votante de Parisi, los dos candidatos, tanto Jara como Kast, tienen que tratar de seducir ese cúmulo electoral de Parisi, y por eso uno puede sacar cuentas. Algunos analistas tal vez son muy apresurados en decir, oye, si sumamos los votos de Kaiser, los votos de Matei, y claro, el votante de Parisi que tiende a rechazar, y no es tan así, una propuesta de Jara, automáticamente nosotros tenemos más del 60% y las elecciones están arregladas. Yo me atrevo a decir que no es tan así, o sea, es más en este momento incluso está más dividida, y quiero hacer acento en ello, está más dividida a la derecha. Es más difícil unir a la derecha que ganarle a la izquierda. Claro, hay una diferencia importante en lo que tú señalas, una sutileza en ese comentario también, porque efectivamente si uno hace los números rápidos pareciera que, pero en realidad los votos están hoy día en la cancha y los candidatos parece que lo tienen muy claro, ¿no? Y han desplegado ya todas sus herramientas, tanto en el despliegue territorial que comienza a verse, incluso Kast, que comenzó aquí en la región de la Araucanía esta semana, o sea, al día siguiente de las elecciones ya se trasladó hasta la región en búsqueda de consolidar también el voto que en general aquí en la Araucanía ha favorecido a la derecha históricamente. Claro, y quiero ser responsable también con lo que estoy diciendo. Uno podría decir, en un titular puede parecer eso. No, es que es también la dinámica en que se ha surgido post campaña en estos 2-3 primeros días, ¿sí? La actitud un poco de algunos sectores, algunos candidatos, algunos votantes, incluso algunas expresiones de la misma Evelyn Matei, dejan mucho que decir. Pareciera más bien un compromiso, un saludo a la bandera, de decir, sí me voy a unir a la propuesta de Kast, pero yo creo que el votante promedio, los sectores que apoyaron a Matei son muy conscientes que no hay una genuina articulación o adhesión por Kast. Kast tiene aquí un desafío no menor: articular, unir a la derecha, todo su bloque de derecha, ¿cierto? Republicanos, ¿cierto? Y demás. Si no, no le va a ir tan bien, y también seducir a este bolsón de votantes de Parisi, que no es menor. Insisto, uno saca cuentas súper rápido. Ahora, también la misma conformación del Parlamento, o sea, si fuera tan marcada, no sé, un 70-30, donde
abrumadoramente el 70% hubiera sido más un bloque parlamentario de derecha versus un 30% de la izquierda, uno diría, bueno, yo creo que las cartas están un poco echadas, pero yo creo que nos van a dar más pista de esto en menos de un mes, pero empezando a poner el balón en la cancha un poco más, saliendo del elemento como muy rápido, del argumento rápido, decir ese mismo día, no, ya está automáticamente las cartas están hechas. No. Hay elementos que uno empieza a rastrear, la percepción de la gente, los votantes, la oportunidad que uno, bueno, como analista tiene de rastrear la percepción de algunas élites políticas y económicas. Bueno, no se trata de decir quiénes, pero sí se trata de mirar quiénes están en el ambiente. Te dan a conocer un poco que es complejo. No es tan automático decir que Kast tiene el apoyo transversal de la derecha fragmentada en la que se encuentra actualmente. Sí, volviendo un poco a lo que tú decías, Germán, de hecho fue bien criticado este saludo de Evelyn Matei a José Antonio Kast a los pocos minutos luego de ya conocer su quinto lugar, que quizás para muchos igual fue bastante llamativo el haber caído considerablemente, incluso quedando abajo de Johannes Kaiser. Se dirigió donde José Antonio Kast con una actitud bastante fría, a diferencia quizás me atrevo a decir un poco de Johannes Kaiser, que se vio un poco más cálido, pero de igual forma, de hecho lo decían los candidatos al Parlamento, igual vamos a estar apoyando al candidato de derecha que pase segunda vuelta, teniendo en cuenta de que, según han dicho todos los candidatos, su objetivo es vencer al comunismo, según lo expresan ellos, ¿cierto? En este sentido también te quiero preguntar respecto de este quizás denominado fenómeno Parisi, ¿le jugó a favor o fue una buena estrategia mostrarse como el candidato de centro, señalando en varias ocasiones que Chile no es un país facho ni comunacho? O sea, creo que sí. De hecho, a ver, esto hace parte de una buena estrategia. Si uno lo quisiera mirar, podemos hablar incluso más adelante. Hubo un programa donde también estuvimos hablando con Francisco sobre el fenómeno del populismo. Claro. Bueno, el fenómeno del populismo da para mucha gama de performance, ¿sí? O de desempeño y decir, bueno, voy a tomar este issue, este tema, a ver cómo me va. Y le ha prosperado a Parisi. Claro, O sea, uno podría decir, no, Parisi alguien construye un argumento mucho más de derecha porque está en función del modelo económico con sus críticas y todo, pero avanzando muy a una actitud muy de empresario, ganador, ¿cierto? Claro, lo que uno podría decir, no, apoya el modelo, claro, con sus variantes, con sus críticas y demás. Se desmarca automáticamente el decir, no, pero para. No soy no soy proélite ni nada por el estilo. Entonces, si mira uno los números, si mira uno el estilo, claro, o sea, finalmente cabe el discurso de Parisi, le hace sentido a muchos más en el norte. Me preocupa y me interesa también como cientista político que ya calcen mucho más en el sur, donde uno estaba acostumbrado a otra dinámica y empieza a desplazar la fuerza misma de la derecha tradicional, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que le ha funcionado bien ese performance y yo creo que sigue siendo consistente. Ahora, si miramos hace 4 años atrás, ¿qué pasó? Parisi dijo exactamente lo mismo que está diciendo ahora. Con algunos matices y demás, claro, pero está diciendo exactamente. Yo voy a dejar que mi votante, el que apoyó al PDG, libre disposición y todo eso. O sea, marca. Y si eso le funciona ahora, no sé, en 4 años más, si el tipo así era, ¿cierto? Pero se vuelve un actor relevante. Entonces yo creo que está haciendo exactamente lo mismo de hace 4 años y le funcionó. ¿Para qué cambiar la fórmula? Claro. Sí, claro. Y mirando el panorama general, ¿cuáles serán los factores, o según el análisis que han hecho ustedes seguramente también como cientistas políticos, el análisis sociopolítico para que hoy día se haya polarizado esta elección hacia los extremos, que probablemente hace 10 años no era probable? Y hoy día tenemos una extrema derecha efectivamente en segunda vuelta y una extrema izquierda, por llamarlo así, Partido Comunista, primera vez que tiene un candidato en esta etapa de una elección tan fundamental para un país, ¿no? Ya. O sea, se puede abordar desde diferentes... O sea, no hay una sola causa, una sola explicación. Yo pienso que hay una serie de variables que, bueno, si me desafías ahora a decir cuáles son todas estas, yo me preferiría quedar con 2. Ajá. ¿Sí?
Me acordaré después del programa y mientras entrará de otra. después sí, veré el video en YouTube una y otra vez decir, oye, se me faltó tal variable y todo. Todo pasa todo el día. Pasa, Sí. Debí haber dicho esto, pero se me ocurren dos inicialmente. Una que tiene que ver con que el modelo como tal, económico, político, se ha desgastado, ¿sí? Ya la gente ha sofisticado sus demandas económicas y políticas y hace que las opciones disponibles, por lo menos en el centro, no sean tan viables, o la oferta que hubo con los candidatos que eran tradicionales ya no satisfacen esa demanda. Eso por un lado. Dos, en el intento de estos partidos políticos de derecha y de izquierda de tratar de seducir, y esto es legítimo porque hace parte de la teoría de ciencia política, de buscar el votante, ¿cierto?, del centro. Cuando tú te mueves de una posición a buscar algo, automáticamente dejas un espacio. Claro. Y Un flanco abierto. Exacto, entonces si te mueves, si estas son tus posturas y mueves tu partido en algo mucho más centro, descuidas los polos. Es allí, y esto lo saben aquellos que trabajamos en ciencia política, que al descuidar los polos, otros actores astutos, inteligentes, sagaces, van a ocupar ese espacio. Y por ende es lo que tenemos. Probablemente, a ver si uno lo analiza en retrospectiva, lo que era la UDI y potencialmente el PS, antes era probablemente uno de los extremos, bueno, junto con el Partido Comunista, pero como se han moderado tanto, otras posturas salieron a flote. Artés incluso estaba más a la izquierda que la misma Janet Kara, siendo comunista, ¿sí? Estaba mucho más en el extremo, y así en el caso, Kass y Johannes Kaiser mucho más. Entonces, cuando descuidas una posición política, y esto ha pasado en los sistemas de partidos europeos, norteamericanos, y actualmente descuida, más en los europeos definitivamente, descuida esta posición, eso es lo que pasa. Y eso en buena parte explica el porqué el auge de esos extremos y de nuevos, digo nuevos porque a pesar de que estaban ya insertos en la escena política, igual nuevos en crear vehículos electorales como partidos, ¿no? Entonces, se me ocurren esas dos explicaciones súper rápidas, sé que me voy a acordar de más y se los diré en otra. Ahí lo vamos a complementar. Uno de los temas principales que ha tocado Janet Jara durante toda su campaña son las pensiones y también el empleo, desempleo. Y en el caso de José Antonio Kast, siempre ha tocado como su fuerte la seguridad, ¿cierto? Esta mano dura que es muy similar inclusive en algunos aspectos a la que presentaba Johannes Kaiser. ¿Cómo has visto tú las nuevas apuestas o estrategias políticas en estos pocos días que recién llevamos, luego de conocer que ambos candidatos pasan a segunda vuelta? Te lo pregunto justamente por este despliegue que decía Francisco. José Antonio Kast llegó a Temuco el lunes, también ha estado desplegada la candidata Janet Jara. Han habido algunos cruces, ¿cierto?, de forma indirecta más que nada, incluso por los dichos de Franco Parisi, que los invitó a un programa y Janet Jara aceptó. José Antonio Kast hasta el momento no lo ha confirmado, pero más allá de eso hemos visto, por ejemplo, que José Antonio Kast acá en la Araucanía visitó zonas que han sufrido atentados y también Janet Jara hizo alusión, de hecho pocos minutos después en su primera vocería posterior a la elección, a que iba a sumar propuestas de algunos candidatos como Franco Parisi y Harold May Nichols. ¿Cómo has visto tú esas estrategias o apuestas y cuánto podrían influir en este caso, teniendo en cuenta de que el objetivo para ambos candidatos, según lo han manifestado ellos también, es buscar el voto de Franco Parisi? Perfecto. Sobre Jara, tiene que ser la estrategia. Es que no tiene dónde crecer. Ese es el punto. Ella ahora el gran desafío es dónde hago crecer o dónde adhiero, busco adhesión de votantes. Y la apuesta que está haciendo Jara es como lo que debe hacer. Quizá no sea lo mejor, va a tener que exponer más. Obviamente va a ser un programa liderado por Parisi y va a ser súper crítico, pero es que no tiene otra. Janet Jara ha tenido que ceder en distintos puntos. Ha mencionado algunos elementos del programa de Belín Matei, ha mencionado otros elementos de Franco Parisi. Ya en estos 2 o 3 días de lanzada los resultados hacia la segunda vuelta. Entonces vemos que hay
hay elementos que en un día normal no consideraría bajo ninguna circunstancia. Solo para sumar algo de lo que dice Francisco Germán, que también llamó la atención, fue cuando Janet Jara dio la primera vocería. Ella dijo que le enviaba un mensaje también a las personas que han sufrido la violencia y menciona a Evelyn Matei, porque dijo que Evelyn Matei fue víctima de una campaña sucia, asquerosa, como se le denominó en su momento, y ella comentó que le dio pena ver que ella se dirigió rápidamente donde José Antonio Kast. Sumando lo que decía Francisco también ahí. Entonces, claro, aquí lo que vemos es un despliegue que a nivel, respondiendo a tu pregunta, es estas estrategias, tácticas, lo que sea. En el caso de Jara, tiene que exponerse, tiene que buscar espacios, porque siendo muy, muy racionales no tiene más donde crecer. En el caso de Kast, yo creo que ahora si llega ese programa, bueno, genial, pero si uno piensa racionalmente, Kast no debe hacer mayores esfuerzos de exponerse a ese tipo de programas o buscar, no, él tiene que ir a buscar votos puntualmente dentro de su agenda de seguridad, ¿sí? Y por eso si se ha desplazado a ciertos puntos es porque necesita consolidar, ampliar un poco más, asegurar ese tema de seguridad en ciertas áreas, en ciertos territorios estratégicos. Pero exponerse más allá de el cálculo estratégico es, no lo voy a hacer porque con mi discurso estoy diciendo algo y lo manifestó en el momento, el día domingo, ¿sí? Si usted quieren tener el mismo país que estamos teniendo en este momento, que tenemos un caos, votar Jara es votar Boric. Entonces está haciendo ese símil, está equiparando ese mismo, lo que tenemos ahora, la crisis económica, política, social, que ha empleado como estandarte Kast, está siendo él muy coherente en ese mismo discurso, en decir, si usted quiere el mismo gobierno que tenemos hasta ahora, vote Jara. ¿Sí? Él no tiene que hacer más que en función de eso y dos, ir a consolidar puntualmente algunas regiones estratégicas para ampliar su aso. Y esa es. ¿Contra eso Janet Jara? ¿Haber sido ministra del gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que lo he intentado salvar hasta cierto punto bien, ¿sí? Pero, y creo que eso le puede ayudar hasta cierto punto, pero no es suficiente para lo que necesita. Para desmarcarse. Y ahí ha habido crítica también, porque ya el propio día de los resultados de las elecciones se da cuenta de que se tomaba también como una derrota del gobierno, en este caso del oficialismo, ¿no? Y de los partidos tradicionales oficialistas, puesto que no lograron sumar en este primer envión un volumen que todos esperaban, por cierto, y que algunas encuestas, como tú decías, muy malamente habían dado resultados muy dispares respecto a eso. ¿Es también un voto castigo al actual gobierno según la mirada más analítica? Lo que uno podría suponer como ciudadano puede ser sí, pero también hay elementos, sobre todo en el tema de seguridad social, etcétera, que siempre fueron destacados también, incluso por la propia Janet Jara. O sea, yo pienso que le ha jugado en contra, sí, pero como buen cientista político y académico también tengo que mostrar argumentos objetivos. Claro. ¿Le ha jugado en contra? Sí. Pero ojo que a la derecha tradicional también le jugó en contra. Recuerden que Evelyn Matei representaba a partidos tradicionales que nosotros llamamos en ciencia política la derecha mainstream tradicional, UDI, RN y Evópolis. Y bueno, claro, pero no en su conjunto. Hay unos díscolos que pasaron acá a Kaiser, estamos súper claros eso. Pero ella representaba la identidad de esos partidos que eran el reflejo de la derecha como la conocemos en Chile. Entonces, esto también, ojo, va para el otro lado. Jara también le ha costado, le va a costar, y por eso tiene que hacer estrategias arriesgadas, como la de exponerse en un programa de Parisi, ¿cierto? Pero es que tiene que hacerlo. Y otra cosa también es hacer mea culpa, y la derecha tradicional tiene que empezar a reevaluar en qué escenario está ahora. Claro. ¿Sí? Fue realmente un fracaso el performance de la derecha, ¿sí? Y sobre todo también en la región de la Araucanía, donde sistemáticamente era mucho más fuerte y demás. O sea, aquí la derecha tradicional tiene que tomar cartas en el asunto si quiere
seguir existiendo y siendo un actor relevante, y hablo de la UDI, hablo de Ópole, sus tres actores, si quieren seguir siendo el peso que tenían antes, o van a seguir siendo despejadas por la nueva derecha. Exacto. Por eso yo igual le doy harto énfasis en el partido de la gente, porque de hecho la derecha no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas como quería, por un voto inclusive, y va a depender finalmente de la inclinación del partido de la gente. Y en el Senado hay empate, es decir, estuvo muy dividido la elección parlamentaria. Germán, en la izquierda sigue predominando el Frente Amplio, por ejemplo, también se mantiene el Partido Socialista, a diferencia de otros partidos como el Partido Radical, la Acción Humanista Regionalista Verde, que también están en peligro de desaparecer por la poca elección, al igual que la derecha tradicional. Se habla, por ejemplo, que también generó mucha polémica de que Chile Vamos está muerto. El desplome de Renovación Nacional en estas elecciones parlamentarias a nivel país. Por eso entonces también es, insisto, este argumento, sin decir que soy de un sector o del otro, no esto va para ambos espectros, ¿sí? Si lo miramos en el espectro de la izquierda, aquí tienen que sacar cuentas rapidito a los partidos que no les fue tan bien como los que acabo de mencionar, si quieren subsistir en las siguientes elecciones, si no, chao. Y lo mismo le pasa a la derecha que acabo de mencionar. Tienen que empezar a sacar cálculos y a reajustar las demandas, reajustar también sus programas, siendo mucho más programático y demás, y reconquistar sus bases. Si no, peligra en esencia técnica, y no lo digo por una suposición, ya no lo dijo una elección parlamentaria presidencial donde el desempeño de la derecha tradicional se ve cuestionada y tienen que tomar cartas en el asunto urgente si quieren seguir manteniéndose en el sistema de partido. Y los partidos de izquierda, los emergentes, también, si quieren seguir siendo parte del sistema de partido, saquen cuenta rápido o desaparecen. Exacto. Vamos a analizar también lo que fueron las elecciones parlamentarias, particularmente en la Araucanía, donde también hubo candidatos que eran criticados por turismo electoral, pero antes vamos a un breve corte, que estamos de vuelta con Germán Campos y Francisco Sepúlveda. Desde el corazón de la Araucanía tenemos una gran noticia que compartir contigo. Nos cambiamos a una nueva señal, Canal 23. Más potencia, mayor cobertura para estar aún más cerca de ti. Seguimos siendo tu canal regional, misceláneo, educativo y profundamente cultural. Canal 23, más cerca, más fuerte, más Araucanía. Bueno, estamos de regreso en Araucanía Decide, estamos analizando lo que fueron las últimas elecciones, los candidatos que se enfrentarán el próximo 14 de diciembre en la segunda vuelta, Janet Jara, José Antonio Kast, pero también hubo elecciones parlamentarias y queremos analizar un poco junto a Germán lo que aconteció en la Araucanía. Comencemos con las elecciones senatoriales. Se debían escoger 5 senadores y senadoras, habían hartos candidatos, pero no sé si llamó la atención, te lo consulto a ti, Germán, que Rodolfo Carter, exalcalde de la Florida, muy criticado por turismo electoral e incluso por tanto la oposición como el oficialismo también, haya sacado aproximadamente 95.000 votos, un 14% de las preferencias. ¿Se llama la atención o se esperaba también? A ver, también tenemos que recordar que Republicanos tiene, o por lo menos lo poco y nada que sabemos de los estudios sobre organización partidaria y puntualmente con republicanos, es que es
orgánicamente, internamente, muy disciplinado. Ya. Uno. Entonces, al ser muy disciplinado y en un terreno tan fértil como la Araucanía, se iban a alinear una propuesta como la de este candidato. Y dos, también le juega para bien, que era un candidato con experiencia, trayectoria, mediático, ya tiene su propio caudal, su imagen, su posicionamiento. Si me hubieras dicho, no sé, te llama la atención, no sé, Pepito Pérez, del Partido Republicano, yo digo, pero por supuesto que me llama la atención, porque no es suficiente que el Partido Republicano sea disciplinado desde su base. Claro. A mí me generaría bastante ruido con solamente esta explicación, pero en paralelo, creo esos dos elementos en simultáneo dan como resultado que él se posicione de esta manera en una región como la Araucanía. Ya igual había dado en diferentes medios de comunicación y demás este elemento de que le importa la seguridad y cuando fue alcalde y todo esto. Entonces ya tenía algo, su exposición política, mediática ya le gana. ¿Sí? Hay otra candidata que también resultó electa, Vanessa Kaiser, y ahí que también mediáticamente infinitamente menos conocida que Carter, pero que da cuenta de que el apellido también generó un arrastre muy importante, y ahí pareciera que toma más sentido lo que tú decías, Germán, cómo se alinea también el partido en este caso, ¿no? Para ir detrás de este apellido que generó el volumen de votantes que generó. Bueno, sí, bueno, otra vez buena parte se replica de los nombres tradicionales. Claro, hay una renovación de pronto de caras, pero no de apellidos, ¿cierto? No de élites políticas y económicas importantes en nuestra región y, bueno, transversalmente en Chile. Entonces, el apellido en últimas también importa. La herencia política, económica, importa. Ayudado de otras cositas más, pero, bueno, es lo que parece ser que nos caracteriza dentro de la Chilean Politics. 4-2 se estaba revisando acá. 4-2 queda conformado el Senado con representantes de la Araucanía, 4 de la oposición y 2 del oficialismo. En el caso de la izquierda, Francisco Buenchumilla, de la Democracia Cristiana reelecto con aproximadamente 59.000 votos, muy cercano incluso a Vanessa Kaiser, en este caso con el 8,59%, y Ricardo Celis del PPD, 6%, 40.000 votos aproximadamente, que era también, me atrevo a decir, quizás un candidato fuerte de la izquierda, teniendo en consideración su trayectoria política, también, ¿cierto? Él ya había sido parlamentario. Y en el caso de la derecha, Miguel Becker, de Renovación Nacional, también actual diputado en ejercicio, que además, me atrevo a decir, pasó un gran susto, porque fue subiendo ya cuando el conteo estaba finalizando. Estuvo durante un gran transcurso del conteo Henry Leal. Dentro de los senadores electos también estuvo Jorge Rackbeck, que finalmente incluso subió Lisa Loncón, arrastrada por Francisco Buenchumilla, pero finalmente Ricardo Celis aumenta los votos y la deja afuera y entra él. Pero estuvo bien reñida, me atrevo a decir, esta elección senatorial con, no sé si sorpresas, pero con muchos altos y bajos, por decirlo de alguna manera, con el conteo de votos. Así es, y bueno, la verdad, si uno dijera, y siendo consecuente cuando empezamos el análisis de las presidenciales, si las cartas estuvieran echadas y viéramos que hay una constitución importante de la derecha o de las diferentes derechas, ¿cierto? En el Parlamento, uno diría, no, acá, pero igual no está tan consolidada. Nosotros esperamos algo tal vez mucho más arrasador que la derecha, que era un 4-1, por ejemplo. O el escenario era un poco por allí proyectado. No, ahora están dos del oficialismo, entonces tampoco es tan determinante o está tan asegurada la carrera presidencial si la relacionamos en cómo está quedando la configuración del Parlamento chileno. ¿Qué? Esto se esperaba, y sí, solo para hacer un punto, se esperaba que otra de las candidatas era Ruth Hurtado, ¿cierto? Que se le preguntábamos también a otro académico si finalmente la candidatura de Rodolfo Carter desplazaba a la de Ruth Hurtado. Bueno, se esperaba, por un lado, por parte de la derecha, que Rodolfo Carter pudiera haber arrastrado a Ruth Hurtado, pero finalmente no dieron los votos para eso y queda fuera de esta. Y acá llama la atención, solo para cerrar el punto, Francisco, darte el pase, también tenemos al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario, y no tenemos, por ejemplo, a los partidos tradicionales de la derecha, lo que conversábamos delante. Así es, totalmente.
Bueno, en este escenario, en esta mirada, donde claramente hay un arrastre importante, ¿no?, de la nueva derecha, como tú mencionabas hace unos minutos, Germán, ¿qué elementos, cuando la balanza o los números hoy día indican que efectivamente los candidatos de derecha acumularon un bolsón importante, ¿no?, de votos, aunque no está nada dicho hasta el último día, qué elementos podrían inclinar la balanza hacia el otro lado en este escenario, cuando tú mismo señalabas que la candidata oficialista hoy día ha salido a jugar con quien la invita a jugar básicamente, o a seguir las reglas del juego, en este caso, por ejemplo, por el candidato Parisi en este programa particularmente, que en otro escenario probablemente no habría ido bajo ninguna circunstancia? Claro, y así va a seguir siendo. O sea, a ver, una vez más, yo creo que en la medida que se van dando los días, este tipo de estrategias van a ser un poco más agresivas, ya lo están haciendo incluso. Algunas alocuciones de Kast ayer, antier, en TVN24, también siendo como muy directo en temas de migración, seguridad, y uno diría, pucha, lo está diciendo en este momento y no antes de, ¿cierto? Entonces, se viene una jornada, unos días bien intensos para ambos candidatos. El mismo hecho que ya se estén desplegando, o sea, no tuvieron ni siquiera 24 horas de descanso y de una salieron a los territorios a mirar cómo, o sea, eso también te dice que tan preocupados ambos. Quiero ser súper claro, ambos, claro, ¿cierto? Uno podría, los análisis más triunfalistas dirían que Kast ya estaba asegurado con los números, o sea, pero siendo consecuente con sus acciones, una vez más, si ya le preocupa, ya necesita exposición en algunos elementos y radicalizar algunos puntos más para tratar de conquistar, ojo, ¿a qué electorado le está apuntando cuando se radicaliza un poco más? Al de Kaiser, que son los votos que necesita. Claro. ¿Sí? Ahora, aún sumando los votos de Kaiser, en teoría, ¿no?, no le da todavía. Claro. En teoría no le da. No, y no le da todavía, por eso tiene que, igual está siendo como muy estratégico José Antonio Kast es una persona brillante, es un tipo encantador cuando tú lo ves en entrevista y todo, y él es muy inteligente y él sabe que ciertos temas le habla al partido libertario y en otros temas le habla al electorado de Matei, siendo muy estratégico. Él tampoco no va a disparar para todos los lados, él sabe a qué audiencia le habla en cada issue, en cada tema. Distrito 22, elecciones parlamentarias en la Araucanía, por Malleco, Eduardo Cretón de la UDI, con un 15%, 29.000 votos. Juan Carlos Beltrán, reelecto, con el 13%, 26.000 votos. Gloria Navillán, del Partido Libertario, reelecta también con el 8%. Y Andrea Parra, PPD, ex delegada de Malleco, también ex diputada, que también me atrevo a decir era una carta fuerte del oficialismo por Malleco, con casi 14.500 votos. ¿Cómo ves tú la elección de diputados por el Distrito 22? Queda confirmado 4-1. Bueno, allí yo lo veo un poco más complejo, efectivamente por la particularidad también del distrito, ¿no? O sea, allí también ha estado expuesto a otro tipo de situaciones. Sabemos que allí es donde, y bueno, en las entrevistas que nosotros hicimos, es donde hay más problemas a nivel estructural de violencia, donde se han generado ciertos temas, y yo pienso que allí es el terreno próspero, fértil para la derecha, y creo que lo consiguió. Los datos no lo dicen. En la medida que uno escuchaba, la variedad de propuestas siempre apuntaban un poco más a esos elementos. Ahora yo pienso que le queda a la derecha responderle al Distrito 22 sobre esas propuestas, ¿no? Para ser consecuentes. O sea, se la jugaron bien. Ahora uno esperaría el Distrito 22 mejore sus condiciones en los próximos 4 años. Totalmente, hay que cobrar la palabra también de lo que se va proponiendo. Y Distrito 23, ahí son más diputados y diputadas electas, y acá llama la atención también, no sé si llama la atención, pero lo que conversábamos delante del partido de la gente, Flor Contreras. Muchos han preguntado, bueno, ¿quién es Flor Contreras? Conózcala, porque este partido también, por lo menos en estas últimas elecciones, ha tomado bastante fuerza, incluso es aún mayor en la Cámara de Diputados, más que los partidos tradicionales de la derecha.
Ella se quedó con el 2%, aproximadamente 10.000 votos. Está con la mayoría Stefan Tuber, reelecto con 40.000 votos. Tomás Kass, Evópoli. ¿Qué esperamos de Tomás Kass? Bueno, más allá de qué esperar de Tomás Kass y de todo este espectro un poco más, me hace más ruido, más que de Tomás Kass, quiero seguir el tema, más el tema, te voy a seguir con el tema de Flor Contreras. Totalmente. Porque, a ver, te va a sacar súper fácil la respuesta de Tomás Kass. Es un apellido de tradición y demás, se asocia. Y toda la explicación que yo ya he dado. No me voy a enroscar en eso porque es ser cíclico en la conversación. A mí me interesa el historial de Flor Contreras, pero creo que está más asociado, después vamos a buscar quién es Flor Contreras, que igual, por mérito propio, significa que hubo un electorado importante que la avaló. Aquel punto es cómo el partido de la gente llega a consolidar su presencia con un diputado en nuestra región, ¿sí? Y con esto no lo digo que sea malo ni nada por el estilo, es todo lo contrario, significa que la región de la Araucanía también abrió otro frente muy diferente a la derecha tradicional o como nos tenía acostumbrado. Entonces, ojo, aquí hay que empezar a rastrear a Flor Contreras, ¿cierto? Claro. Pero que creo yo con mérito propio, pero también de su partido, logró tener esto, súper importante, pero es que hay que analizar el discurso que hay detrás y cómo caló en la región de la Araucanía. Entonces yo creo que acá los análisis, más que analizar a Tomás Kass, a la misma diputada electa, es qué le hizo sentido a los que vimos en la región de la Araucanía. Y ahí, si lo extrapolamos a todo el país, son 14 parlamentarios que obtuvo el partido de Franco Parisi, y eso es un crecimiento exponencial versus las últimas elecciones. Entonces, si uno lo proyectara en el tiempo, claro, tú lo decías al comienzo también, ahora él está capitalizando también, porque van a pasar 4 años y probablemente este va a ser un terreno fértil aún para seguir proyectando este relato de centro que finalmente toma un poco de los elementos históricos de lo que fue en algún momento la derecha más moderada, la concertación, etc. Él está reciclando básicamente ciertos aspectos y tomando cuáles son los hitos de la contingencia política nacional. Quiero cerrar con esto un poco sobre el análisis yo creo que le faltaría un poco más a Parisi. O sea, ya llevan 2 periodos como candidato. Puede ser cuestionado un poco lo que voy a decir, pero creo que una estructura partidaria mucho más clara, unos podrían decir, no, pero ¿cómo lo vas a hacer si le está funcionando así? Pero creo que si le pudiese dar algo de consistencia partidaria para las siguientes elecciones, si él quiere eso, yo creo que nos sorprendería en gran medida. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el MEO, ¿cierto? Sí. 5 elecciones, ¿no? 5 elecciones, y yo pienso que le decía a otra persona que en una entrevista que analizaba a MEO. ¿Sí? ¿Pero por qué? Yo dije, bueno, mira, yo creo que una lección de todo esto es MEO es mediático y demás, pero debió haber capitalizado eso en las primeras elecciones y transformarlo en un partido político, en darle consistencia. Lo que también se interpretaría en que tuviera participación su partido en el Parlamento. Consistencia, y sabemos todo lo que hay allí. Recursos, que hay visibilidad, la gente cree en algo que lo representa, más tangible, que promueve leyes, que impulsa leyes, que apoya leyes, en fin, o rechaza, también rechaza, ¿cierto? Pero te da algo, un sustento. ¿Sí? MEO afirma que no le interesa eso. Entonces por eso tiene el resultado que tiene. Mientras siga comportándose igual, y yo ya creo que no va más, sí, pero claro, si quiere, sí, eventualmente debe haber hecho cosas que sí tiene Parisi. Parisi ya tiene representación en el Congreso. O sea, bien trabajado, ¿cierto? Creo que por ahí podría sacar un mejor desempeño posteriormente. Si logra, por ejemplo,
en las elecciones regionales y locales, que están mucho antes del próximo, si llega a capitalizar figuras políticas en los gobiernos subnacionales, claro. Esta asesoría técnica y política va gratis, la segunda no. Ahora, viendo este escenario, tú ya lo has dicho en distintos momentos, ¿qué ajustes programáticos claves, pero así ya más al detalle, tendrían que hacer ambos candidatos, en este caso Kast y Jara, para afinar la puntería, disminuyendo la brecha que los lleve hasta la moneda? Es que es difícil, por ejemplo, Jara que se venda con el discurso de seguridad, por ejemplo. Es muy difícil. Porque fue lo que en su momento también dijimos en este programa. Si yo veo que la oferta programática de un partido A es casi idéntica al partido B, me da igual entonces votar por partido A o partido B porque me representan igual. Entonces, se trata más de buscar la afinidad. Yo, más allá de cosas como muy, muy, muy puntuales, Kast no tiene que bajar el argumento de la seguridad. Y seguirá siendo un derrotero importante porque le va a ayudar por lo menos a aumentar las probabilidades, las chances de que conquiste el voto de Kaiser y que siga trabajando el tema de orden, seguridad, responsabilidad y demás, muy similar a la de Evelyn Matei. Y yo creo que en la misma consistencia, no voy a decir que se transfiere la mitad o de los votantes de Parisi, pero algunos de ellos van a decir, mira, Jara no me representa en ninguno de estos porque, no. Y algo de eso va a lloverle también a Kast. Yo lo que sí me va a... Y lo mismo pasa para el efecto Jara, ¿no? Jara tiene que ser ahora más arriesgada que Kast. Claro. Jara tiene que buscar una provocación más allá de, ¿sí? Pero ojo, esto no se llama una provocación o radicalizar, porque también hay algunos cientistas políticos que dijeron, no, Jara tiene que radicalizar un poco más o mover, agitar más sus masas. Pero yo pienso que agitar las masas o su núcleo partidario no es decir, el que nos salte es... No, porque eso te va a generar rechazo. No. Es otro tipo de alentar a su público y poderlo seducir en otra oferta programática que no sea el tema de seguridad y que siga apostando a temas de estado de bienestar y demás, pero creo que lo tiene que ser mucho más decidido, ¿no? Entonces, el juego va a seguir siendo el mismo. Kast no se tiene que mover de donde estás. Programáticamente le tienen que hablar claro a estos votantes. Jara, por el contrario, tiene que ser más arriesgado. Germán, para ir finalizando en el hora del tiempo también, tras la segunda vuelta, ¿ves quizás un mayor riesgo de polarización? ¿Y cómo podría el próximo gobierno también abordar esta factura, por ejemplo? O sea, yo pienso que la polarización está no solamente en un tema. Sí, estábamos acostumbrados en ciencia política que era, o como lo explicábamos antes, sobre un tema en específico, ¿no? Y que te generaba clivajes o divisiones en un solo tema. Pero en la sofisticación del votante, en las demandas de un mundo mucho más moderno, se empiezan a cruzar muchas demandas, ¿sí? Y eso te hace mucho más complejo leer al actual votante, ¿sí? Y a veces uno dice, pero en las conversaciones que tenemos en mesa, ustedes que nos están viendo en este momento, dice uno, pero nos sentamos a charlar, estamos tomando las 11, pero pucha, estamos súper claros que va por este lado, y estamos por claro y apoyamos a este candidato, pero tomamos otro tema, ¿cierto? No sé, migración, y automáticamente dejamos de pensar igual, porque algunos de los que estamos sentados en este momento tomando cita, pucha, no me cala esto. Entonces, claro, como son en simultáneo muchos temas y muchos issues los que nos empezaron a dividir. Y también hace complejo interpretar al votante sobre uno en particular. Entonces, yo creo que el gran desafío que han tenido estas campañas en el último tiempo es cómo ajusto ciertos discursos para este público en específico sin alterar el votante este. Entonces, polarización ha existido. Ajá.
El punto es que se ha vuelto complejo porque muchos de esos temas empezaron a solaparse, a cruzarse. Y nos desafía a interpretar de otra manera, a buscar otra metodología, como cientistas políticos, pero también los analistas políticos, los candidatos tienen que ser bien específicos en qué tema están hablando y el gran desafío en adelante es seguir viendo los discursos que dan y allí nos van a dar bastantes pistas. Bueno, tenemos sin duda mucho que analizar. Estamos junto a Germán Campos, destacado académico de la Universidad Católica de Temuco, además director del Centro de Políticas Públicas de nuestra Casa de Estudios. Queremos agradecerte, Germán, el tiempo junto a nosotros para poder hacer un análisis político también de lo que ocurre actualmente en nuestro país. Estaremos junto a Francisco y otros académicos también de la Universidad Católica de Temuco, viendo lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir también durante todo el transcurso entonces hasta llegar a la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre y viendo también las propuestas que presentaron todos los candidatos al Parlamento por la Araucanía, para que se puedan cumplir también, por supuesto, porque es muy importante para los habitantes. Exactamente, y semana a semana nos vamos a ir también nutriendo de los nuevos avances en esta elección que ya está encaminada hacia esta segunda vuelta. Agradecerte nuevamente entonces, Germán, por tu presencia, también por esta mirada experta aquí en Araucanía Decide. Francisco, Catalina, nuevamente gracias por esta invitación y bueno, dichoso de volver aquí a casa. A su casa llega, pues. A casa y bueno, expectantes a el panorama que se nos dé. Absolutamente. Con esto entonces cerramos el Araucanía Decide el día de hoy y por supuesto nos vemos la próxima semana con nuevos invitados, con nuevos expertos para seguir analizando lo que va ocurriendo día a día, semana tras semana en estas elecciones 2025. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.